Estamos empezando el curso de WordPress gratuito y para bloggers y lo hacemos tras haber puesto en muchos vídeos anteriores una base sólida y bien construida para crear o mejorar nuestro blog. Y si estás en los primeros pasos de hacer tu blog con WordPress, te dejo aquí una lista con todos los vídeos de este curso gratuito para que lo puedas ver en orden y aprender mejor, o para que puedas ir directamente al contenido que a ti te interese. Y ten en cuenta que a partir de ahora, siempre que te hable de WordPress, te estaré hablando del WordPress bueno, del que lleva su hosting, su dominio y lo tienes ahí instalado. Y tanto en estos vídeos de este curso como en cualquier vídeo de Creando Blog te hable de otro CMS, de otro gestor de contenido distinto a WordPress, especificaré y diré: esto es para Blogger, esto es para WordPress.com, esto es para Wix. No creo que haga ningún vídeo de Wix. Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez y aquí hacemos que sea fácil crear un blog disfrutando del camino. Vamos a ello y entramos en materia con WordPress en fase de iniciación. Empezamos desde cero y eso quiere decir que en este vídeo no voy a hacer un tutorial, que haré otro más adelante, ni tampoco te voy a volver a convencer de todas las ventajas y beneficios que te aporta hacer tu blog con WordPress. Aquí tienes vídeos donde ya lo he dejado muy claro, así que a partir de ahora lo doy por hecho, que ya estás convencido de que WordPress es tu mejor opción, sino que lo que quiero es que te hagas una idea general de cómo se trabaja el blogging con WordPress. ¿Y qué pasa si ya tienes tu blog con cualquier otra plataforma fuera de WordPress? Mígralo. Esto te supondrá un esfuerzo puntual, pero muchos beneficios y muchas posibilidades a medio y largo plazo. Te lo digo por experiencia, que también tengo otro vídeo aquí para eso. De hecho, ¿sabes lo que le digo a quien me manda algún correo o por la página de contacto me escribe y me pregunta sobre este tema? Lo que le respondo siempre a todos: merece la pena el cambio. Me preguntan: tengo mi blog con Blogger, ¿me merece la pena cambiarlo a WordPress? Siempre merece la pena el cambio. Esa es mi respuesta. Y una cosa que quiero que tengas en cuenta es que en todo este curso, toda esta sucesión de vídeos, voy a hablarte de WordPress, pero con una perspectiva bloguera, que ya sabes que es lo que nos ocupa en este canal de Creando Blog. Aunque por supuesto con WordPress se pueden crear infinidad de tipos de webs, de todas las que te puedas imaginar. Pero vamos con las cosas que tienes que saber en el día 1 con respecto a WordPress. Lo primero, ya te lo he anunciado antes, es que WordPress necesitas que tenga tu propio hosting y tu propio dominio. Y por supuesto, ese dominio le podrás poner el nombre que tú quieras, sin ningún tipo de prefijo raro ni cosas parecidas. Sobre el tema este de hosting y dominio, si no lo tienes muy controlado, puedes enterarte de todo lo importante en esta lista de vídeos que te dejo aquí también. Y si te preguntas que cuánto vale eso, ya te digo yo a ti que un hosting y un dominio es un coste muy pequeño al año para todos los beneficios que vas a tener. De hecho, para un blog, con que te gastes 5 o 6 euros al mes de promedio, puedes acceder ya a un servicio digno y más que suficiente para empezar a gestionar tu proyecto. Y a nivel de hosting, de todos los que yo he ido probando a lo largo de los años, los dos que más me gustan con diferencia son SiteGround, que es con el que estoy ahora, y el otro proveedor que me gusta mucho es Professional Hosting, que también estoy con ellos. Y hay un tercero que no he probado, pero me han hablado muy bien de él y estoy deseando hincarle el diente y lo haré con un próximo proyecto. Y es Rayola Network. De estos tres te dejo enlaces en la descripción de este vídeo. Estos tres hosting y cualquier otro que esté especializado en WordPress suelen venir preparados para que puedas instalar WordPress de forma muy fácil. Simplemente haciendo un clic ya está instalado. Tú no tienes que saber prácticamente nada para poder tener el WordPress en tu hosting. Ahora, ¿cuáles son las cosas importantes que debes de conocer ya antes de seguir avanzando? Así que te cuento lo mínimo, básico e imprescindible que debes de empezar a saber sobre WordPress. Es un gestor de contenido que se basa en plantillas o temas para que puedas hacer tu blog. Tú, de todos los que te ofrecen y hay, que son muchísimos, debes elegir el tema que más te guste, más se ajuste a tu tipo de proyecto. Y tras elegirla, puedes empezar a personalizarla. Una cosa, la plantilla que elijas es importante de cara al SEO y de cara a la velocidad y al funcionamiento de la web, del blog. Así que antes de elegir una o cuando tengas elegida una, mira en Google, busca opiniones, a ver qué feedback te dan. Asegúrate de que sea una plantilla ligera y ya luego le iremos añadiendo complementos.
Lo segundo que deberías hacer es una serie de configuraciones en WordPress, que eso lo tengo pendiente de contar en otro vídeo que pondré por aquí, y hay una serie de configuraciones básicas que es ideal que lo hagas desde el principio y de la forma correcta. Tengo pendiente de contártelo, porque si lo dejas la configuración por defecto, vendrán cosas que te perjudiquen en los temas de posicionamiento web. Y teniendo ya la plantilla y habiendo hecho esa configuración, lo básico de la web ya lo tienes. Ya puedes ver y se ve algo que es tu blog en pañales, pero tu blog. Y ojo, que cuando hablo aquí de tema o hablo de plantilla, todo es lo mismo. Que nadie se me vaya a perder por el camino. Si hablamos de plantilla de WordPress, de tema o theme, porque se diga en inglés, estamos hablando de lo mismo. Lo tercero que te quería comentar aquí es que a partir de esa base, tú ya le puedes ir añadiendo a ese propio WordPress cosas, voy a llamarle cosas por el momento, que te sirven para ampliar funcionalidades y para ampliar la capacidad que tiene ese propio WordPress de hacer determinadas cosas. Otras funcionalidades gracias a lo que llamamos plugin o plugin en plan españolizado, y que también hablaremos de ello más adelante. Quédate simplemente con que los plugins son complementos que añadimos a nuestro WordPress y le hacen hacer cosas que antes no hacía y nos aportan funcionalidades que este CMS de base no traía. Y para empezar a crear contenidos y publicar tu blog, poco más necesitas. No te creas que esto es mucho más complejo. Tu WordPress instalado, tu plantilla, tu plugin y hacer una configuración correcta del WordPress. Ya puedes empezar con tus publicaciones. Y hablando de publicaciones, estos contenidos cada vez son más fáciles de hacer. Y sería la cuarta idea que te quería trasladar. Porque gracias a la comunidad de desarrolladores que hay detrás de WordPress, este CMS no deja de mejorar y de hacer que la interfaz y el uso sea cada vez más sencillo, más eficiente, dándote mejores resultados. Lo quinto que te quiero decir es que es un CMS de código abierto, lo que significa que cualquier persona puede acceder, modificar, adaptar el software, que por cierto WordPress es en sí mismo gratuito. Hablando de que es gratuito, suscribirse al canal también es gratis y se agradece muchísimo. Seguimos. Un ejemplo de estas mejoras, y me vuelvo un poco al tema de los contenidos, te lo puedo poner con el nuevo, bueno, ya no tan nuevo, editor de Gutenberg, el editor con el que tú haces tus posts. Con el editor clásico, que por cierto yo soy un gran aficionado a él y me ha costado cambiarme, eso sí te digo, si vas a empezar de cero, empieza directamente con Gutenberg y aprendes por ahí, porque el editor clásico va a desaparecer. Pero si todavía puedes ver los dos, vas a ver lo fácil que es hacer ahora muchas cosas que antes no podías hacer o era un poquito más complejo con el nuevo editor de Gutenberg. Y esa es la historia de WordPress. Siempre va mejorando, siempre va siendo más fácil, siempre nos va permitiendo hacer más cosas. Por eso es por lo que te insisto tanto. Pero espera, que te dije que no te iba a hablar de las ventajas. Bueno, esta es una. Por cierto, mientras me escuchas, puedes ir dejándome un comentario con lo que piensas sobre WordPress. Pero vamos a centrarnos en lo que trae y lo que puedes hacer con ello. Y puede que todo esto que te estoy comentando te lleve a una pregunta. ¿Y en qué afecta todo esto que me estás contando, Abraham, para crear un blog? Te afecta en cuanto que te hace la vida más fácil. El caso es que con WordPress puedes hacer un blog de lo que quieras, sea lo que te estés imaginando. WordPress no es quien te va a poner límites. Los límites probablemente nos los pongamos nosotros mismos. Podemos estar más limitados por nuestra propia creatividad, por nuestra propia capacidad de aprender más, por nuestra propia capacidad de mejorar, que lo que WordPress pueda limitarte. Te lo aseguro. Y si estás viendo este vídeo y todavía no has empezado tu blog, independientemente del nivel de conocimientos que tengas, que para eso son estos vídeos, haz tu blog con WordPress. No lo dudes jamás. Es mejor aprender WordPress desde cero y dedicarle un tiempo al aprendizaje que hacer un blog rápido y facilón de estos que hay por ahí a 3 al cuarto. Porque lo interesante de tu blog es que tú tengas el control del mismo siempre. Y eso te lo da tu hosting, tu dominio y tu WordPress. Y recuerda que es un sistema gratuito y para todos. Concretando, la imagen general que quiero que te lleves de esta clase es que no hay duda de que WordPress es el mejor CMS que podemos utilizar las blogueras y blogueros que me veis por aquí. 2, que es gratis y de código abierto, pero que sí requiere que contratemos nuestro hosting y nuestro dominio, que es muy versátil, flexible y se adapta a cualquier necesidad que tengamos, que se gestiona con plantillas y plugins que nos facilitan la vida y que tiene una comunidad de desarrolladores detrás inmensa, y esto hace que sea el CMS más completo y actualizado del mundo. Pero a mí también me gusta facilitarte la vida en la creación de tu blog. Así que si te vas a creandoblog.com/suscríbete y dejas allí tu email,
yo te entrego el checklist, la lista que yo repaso. Siempre compruebo para que mis artículos queden perfectos. Recuerda, hazlo ahora, igual que lo de suscribirte al canal, ¿vale? 1.000.000 de gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabes que me hace muy feliz que hayas llegado hasta el final del vídeo. Y más feliz todavía si has sacado algo que te sea útil. ¿Qué tal ahora seguir aprendiendo con estos vídeos que te dejo por aquí? Nos vemos pronto. ¡Chao!